Hoy vamos a ver el principio de Arquímedes. Este principio nos dice: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, ya sea líquido o gas, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Representemos la situación. Tenemos un recipiente con un fluido. Vamos a decir que ese recipiente es una probeta y así ya podemos poner que ahora mismo el líquido llega hasta la marca del 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumergir en este fluido un cuerpo. Vamos a decir que el cuerpo está totalmente sumergido en ese fluido. Entonces lo que ocurre es que este cuerpo va a desalojar un cierto volumen de fluido. Y así el líquido ahora va a llegar, pues, por ejemplo, hasta la marca de los 100 centímetros cúbicos. Entonces, en este caso ya sabemos que el volumen de fluido desalojado va a ser 100 centímetros cúbicos. Pues bien, ahora conectemos esto con el principio de Arquímedes. Tenemos un cuerpo totalmente sumergido en un fluido que en este caso es un líquido. Vale, entonces el cuerpo va a experimentar un empuje vertical hacia arriba. Vamos a representar esta fuerza igual al peso del fluido desalojado por el objeto. El fluido desalojado por el objeto es este de aquí y su volumen sería 100 centímetros cúbicos. Pero es que este fluido desalojado va a tener también una masa y por tanto un peso. Pues el peso de fluido desalojado va a ser igual al empuje. Ojo, el peso del fluido desalojado, no el peso del cuerpo. Pues bien, entonces aquí ya tenemos una manera de calcular el empuje. El empuje es igual al peso del fluido desalojado. Pero hay otras maneras de calcular el empuje. Aquí tenemos otra. El empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen desalojado de fluido. Pero bueno, ahora tenemos que ver qué es esto del peso específico. Lo vemos por aquí. Se llama peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Como podemos ver aquí, el peso específico es igual al peso de la sustancia partido de su volumen. Pero podemos seguir desarrollando esta expresión, de tal manera que podríamos reescribir el numerador, en el que tenemos el peso, como el producto masa por gravedad, masa del fluido por la aceleración de la gravedad. Y ahora vemos que tenemos un cociente que es masa partido por volumen, y masa partido por volumen va a ser densidad. Entonces, como teníamos la masa del fluido partido del volumen del fluido, nos quedaría densidad del fluido. Densidad del fluido y luego hay que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad para tener el peso específico. Entonces ya sabemos que el peso específico del fluido lo podemos reescribir como densidad del fluido por aceleración de la gravedad. Y ahora para calcular el empuje simplemente tendremos que multiplicar este producto por el volumen desalojado de fluido. Pues bien, en muchas fórmulas este volumen desalojado de fluido va a aparecer como volumen sumergido. Esto simplemente quiere decir que el volumen que desaloja el objeto va a ser igual al volumen sumergido de objeto. Pongamos la situación de antes para verlo. Teníamos aquí nuestra probeta con el líquido que llegaba hasta la marca del 0, pero ahora sumergimos un cuerpo y entonces este cuerpo va a desalojar un cierto volumen de fluido. Antes decíamos que llegaba el líquido hasta la marca de los 100 centímetros cúbicos. Entonces ya sabemos que este volumen desalojado de fluido serán 100 centímetros cúbicos. Y habíamos dicho que este volumen desalojado de fluido es igual al volumen sumergido del cuerpo. Como en este caso el cuerpo está totalmente sumergido en el fluido, eso quiere decir que el volumen total del cuerpo serán también 100 centímetros cúbicos. Pero habrá casos en los que el cuerpo no esté totalmente sumergido, por eso en el principio de Arquímedes se contempla el otro caso, que el cuerpo esté parcialmente sumergido. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Pues tenemos otra vez nuestro recipiente con el fluido. Ahora mismo el líquido llegaba hasta la marca del 0 y entonces vamos a sumergir parcialmente un cuerpo. Vamos a poner el mismo de antes. Y entonces quedaría así. Y ahora pongamos que el líquido llega hasta la marca del 50 centímetros cúbicos. Entonces ahora el volumen desalojado de fluido va a ser este de aquí, 50 centímetros cúbicos. Y este volumen no va a coincidir con el volumen total del cuerpo, porque no tenemos todo el cuerpo completamente sumergido en el fluido.
la parte del cuerpo que está sumergida en el fluido sería esta de aquí. Por lo tanto, este volumen del cuerpo es el que va a coincidir con el volumen desalojado de fluido, así que esta parte del cuerpo va a tener un volumen de 50 centímetros cúbicos. Vale, pues entonces ya tenemos la fórmula del empuje. El empuje es igual al volumen sumergido del cuerpo, o lo que es lo mismo, volumen desalojado de fluido, por la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. Pero hay otra manera de llegar hasta esta expresión, sin utilizar el peso específico. Podemos partir directamente de lo que nos dice el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos decía que el empuje, que experimenta ese cuerpo sumergido en un fluido, va a ser igual al peso del fluido desalojado. Este peso lo podemos expresar como masa por gravedad. Entonces quedaría que el empuje es igual a la masa del fluido desalojado por la aceleración de la gravedad. Y ahora sabemos que por la fórmula de la densidad es igual a masa partido de volumen, y entonces la masa es igual a densidad por volumen. Como esta era la masa del fluido desalojado, este volumen también va a ser el volumen de fluido desalojado. Y bueno, la densidad simplemente va a ser la del fluido. Entonces vemos que hemos llegado a la misma fórmula. El empuje es igual a la densidad del fluido, como vemos aquí, por el volumen desalojado de fluido, o lo que es lo mismo, el volumen sumergido del cuerpo, por la aceleración de la gravedad. Vale, ahora vamos a ver qué ocurre bueno, según la magnitud de las dos fuerzas que tendríamos en el eje Y. Pues a ver, la situación que tenemos va a ser siempre la misma. Tenemos un cuerpo que está sumergido en un fluido. Vale, pero pueden ocurrir tres casos, según la magnitud de las dos fuerzas que tenemos en el eje Y. Esas dos fuerzas son el propio peso del cuerpo y luego el empuje. Entonces, si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, el objeto se va a hundir. Luego, si el peso del objeto es igual al empuje, el cuerpo se mantendrá en una posición de equilibrio, como vemos aquí. Y luego tenemos el tercer caso, que es cuando el peso es menor que el empuje. Esto querría decir que ahora mismo el cuerpo está completamente sumergido en el fluido, pero lo que ocurre es que como el empuje gana el peso, el cuerpo va a ascender. Vale, el cuerpo va a ir ascendiendo, pero va a llegar un momento en el que ya no vamos a tener al cuerpo totalmente sumergido en el fluido. Entonces, a medida que el volumen sumergido del cuerpo vaya disminuyendo, también va a ir disminuyendo el empuje. Esto podemos verlo con la fórmula del empuje. Recordemos que el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado de fluido, o lo que es lo mismo, el volumen sumergido de cuerpo, por la aceleración de la gravedad. En esta experiencia, mientras el cuerpo está ascendiendo porque gana el empuje al peso, pues la densidad del fluido se mantiene constante porque estamos con el mismo fluido, y la aceleración de la gravedad también. Entonces lo único que va a cambiar es el volumen desalojado de fluido, porque el cuerpo está ascendiendo y entonces cada vez tenemos menos volumen del cuerpo sumergido en el fluido. Así que, como vemos en la fórmula, el volumen desalojado de fluido es directamente proporcional al empuje. Si disminuye ese volumen desalojado de fluido, pues va a ir disminuyendo el empuje. Y entonces el empuje va a disminuir hasta que se iguale con el peso. Y ahí ya llegaríamos a una nueva situación de equilibrio. Lo que pasa es que es distinta a esta, porque aquí teníamos el cuerpo que estaba totalmente sumergido en el fluido. Pero ahora no, está parcialmente sumergido. Por eso, la posición de equilibrio es la flotación. El cuerpo está flotando. Y bueno, ahora podemos ver estos tres casos, cuando el cuerpo se hunde, cuando está en equilibrio pero sumergido en el líquido, y cuando está en equilibrio pero flotando, atendiendo a las densidades tanto del cuerpo como del fluido. Entonces, si tenemos este caso, vemos que la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido. Ya sabemos que el cuerpo se va a hundir, simplemente por esta relación entre las densidades. Pero bueno, visto con las fuerzas del peso del cuerpo y del empuje, el peso va a ganar al empuje, como ya habíamos visto aquí. Ahora, si el cuerpo se mantiene en una posición de equilibrio, totalmente sumergido, podemos decir que el peso es igual al empuje.
Y en cuanto a las densidades, la densidad del cuerpo sería igual a la densidad del fluido. Y luego nos queda por analizar el último caso, aquel en el que cuando sumergíamos completamente el cuerpo, el empuje ganaba al peso del cuerpo, entonces el cuerpo iba a ir ascendiendo hasta que el empuje se igualara con el peso. Entonces aquí tenemos una nueva posición de equilibrio, solo que el cuerpo está flotando. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la densidad del cuerpo es menor que la del fluido. Y ya para acabar con la teoría, nos queda ver el concepto de peso aparente. Pues bien, para comprender este concepto, vamos a analizar estas dos situaciones. Tenemos un cuerpo que, como vemos, estamos midiendo su peso con un dinamómetro, y su peso es de 20 newtons. Vale, este cuerpo todavía no está sumergido en el fluido, pero ahora vamos a sumergirlo en el fluido. Y entonces vemos que ahora, si medimos el peso del cuerpo, el dinamómetro nos está dando una lectura de 5 newtons. Esto no significa que el peso del cuerpo haya disminuido. El peso del cuerpo sigue siendo 20 newtons. Lo que pasa es que ahora el dinamómetro nos está midiendo la resultante de las fuerzas que queda en el eje Y. Entonces, una vez que sumergimos el cuerpo en el fluido, va a aparecer una nueva fuerza en el eje Y, que es el empuje. Entonces, tenemos por un lado el peso y por otro lado el empuje. La resultante de las fuerzas en el eje Y está claro que va a ser el peso menos el empuje. Y precisamente a ese resultante de fuerzas, pues le vamos a llamar peso aparente. Entonces podemos calcular el peso aparente como el peso real menos el empuje. Pues bien, con esta fórmula ya podríamos calcular, en este caso, cuánto vale el empuje. Sabemos que el peso real del cuerpo es este de aquí. Lo estamos midiendo con el dinamómetro cuando el cuerpo todavía no estaba sumergido en el fluido. Entonces, peso 20. Ahora, ¿cuál es el peso aparente? Dentro del fluido, claro, pues sería 5 newtons, lo que nos está midiendo el dinamómetro. Y entonces ya vemos que el empuje sería igual a 15 newtons. Vale, esta sería una posible situación, pero hay algunas situaciones en las que el peso aparente es igual a 0. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues pongamos en la fórmula. Si decimos que el peso aparente es igual a 0, pues ya sabemos que el peso aparente es igual a peso real menos el empuje. Y entonces simplemente podríamos llegar a la conclusión de que el peso es igual al empuje. Entonces el cuerpo estaría en equilibrio. Pues ahora sí pasamos a los ejercicios. Calcular el empuje al sumergir un cubo de 0,3 metros de arista en una pileta de agua. Y nos dan como datos la densidad del agua y la aceleración de la gravedad. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar la situación. Tenemos aquí nuestra pileta con agua y entonces sumergimos completamente un cubo que tiene como arista 0,3 metros, pues por aquí. Y entonces lo que va a ocurrir es que este cubo va a desalojar un cierto volumen de fluido. Y ahora nos preguntan cuál es el empuje que experimenta este cubo. Vale, pues a ver, para calcular el empuje lo que tenemos que hacer es poner la fórmula que habíamos visto al principio. El empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen de fluido desalojado, que sería este de aquí. Este volumen realmente va a coincidir con el volumen total del cubo porque el cubo está totalmente sumergido en el fluido. Y por la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La densidad del fluido, como el fluido es agua, pues vemos que su densidad es 1000 kilogramos partido en metro cúbico. Es importante tener todas las magnitudes en las unidades del SI porque así el empuje al final nos va a quedar en newtons. Luego, el volumen desalojado de fluido habíamos dicho que es igual al volumen del cubo y el volumen del cubo va a ser 0,3 al cubo por la aceleración de la gravedad, que es 10. Entonces calculamos esto y nos da 270 newtons. Aquí lo vemos. Y segundo ejercicio.